Muy buenos días a todos, bienvenidos a su segmento de cada jueves, Consultando al Pastor. Un placer para mí estar con ustedes en esta mañana y como siempre responder las preguntas, las inquietudes que ustedes tienen, en la medida de lo posible responderla con la palabra de Dios. Hoy tenemos una pregunta muy interesante, algo que inquieta mucho no solamente al mundo cristiano, al mundo evangélico, sino también a otras personas. Y vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. Muy bien, pastor. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta. ¿Pueden los cristianos donar sus órganos después de la muerte? Bueno, repito, es una pregunta que inquieta a muchas personas, si es correcto, si es bíblico, si es ético que una persona done sus órganos después de morir, o puede ser también durante su vida. Como hemos dicho ya anteriormente, la Biblia no es un libro al que nosotros podemos ir a buscar respuestas afirmativas o negativas, directas, de todos los temas que nosotros se nos imaginan o todas las inquietudes que nosotros tenemos y se nos plantean. La Biblia no es un catálogo detallado, repito, en el que nosotros, si tenemos una inquietud, si tenemos una interrogante, si no sabemos acerca de algo, nosotros podemos ir a la Biblia y buscar allí una respuesta directa. Y esto por una sencilla razón, y es que los autores sagrados, cuando fueron inspirados por Dios para escribir su palabra, para escribir la Biblia, había muchas situaciones, muchos problemas que nosotros enfrentamos al día de hoy, pero que en su época para ellos no suponían problemas. Cosas que nosotros tenemos y enfrentamos en el día de hoy que para ellos quizás eran, ni siquiera se imaginaban. Pero a veces nosotros cometemos el error de ir a la Biblia y nosotros buscar en la Biblia respuestas o explicar con la Biblia cosas que nosotros vemos en el presente, incluso adelantos científicos, y nosotros tratamos de hacer una conexión de lo que ocurre en el presente con lo que ocurría en el pasado cuando el escritor sagrado escribió un texto en particular. Lo que estoy diciendo no es que la Biblia no sea contemporánea y que no sea aplicable para la época actual. En ese sentido, la Biblia es aplicable a cualquier época. Y en cualquier época nosotros podemos ir a la Biblia a buscar principios para nosotros vivir la vida que agrada al Señor. Lo que estoy tratando de explicar es que muchas personas ven fenómenos, adelantos científicos, y ellos lo que dicen es, ahora, en la actualidad, y ellos van a la palabra de Dios y toman un pasaje de la Escritura y dice, el autor sagrado estaba pensando en eso cuando él escribió. Por ejemplo, el apóstol Juan, hablando de la segunda venida de Cristo, él dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Muchos interpretan esas palabras como que Juan tenía en mente los adelantos científicos y tecnológicos que nosotros tenemos en la época. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, Juan estaba pensando Juan estaba viendo ya, se estaba adelantando a lo que nosotros conocemos ahora como la señal satelital. O sea, lo que ellos están diciendo es, ya cuando Cristo venga, ya por medio de la internet, por medio de los medios de comunicación masivos, por medio de la televisión, todo el mundo, por medio de la internet, repito, de los aparatos que nosotros tenemos ahora modernos, todo el mundo podrá ver a Cristo, todo el mundo será testigo de la venida de Cristo. Y eso era lo que Juan tenía en mente.
pero eso está muy lejos de la realidad. Porque si alguien en el primer siglo se hubiese acercado al apóstol Juan y le hubiese dicho, mira Juan, nosotros o la humanidad, en un momento dado de la historia, en el futuro, las personas se van a trasladar de un país a otro país. Es más, de un continente a otro continente, las personas se van a trasladar por medio de la vía aérea. O si alguien le hubiese dicho al apóstol Juan, mira Juan, una persona podrá comunicarse con otra persona en cualquier parte del globo terráqueo a través de un dispositivo en tiempo real, a través de un dispositivo que se llama celular, se llama teléfono celular o teléfono inteligente. Y no solamente que va a poder comunicarse con esa persona, es que va a poder hablar con esa persona, es que va a poder ver a esa persona, no importa en cualquier parte que esa persona esté. Probablemente Juan hubiese pensado, de seguro que Juan hubiese pensado que esa persona estaba bromeando o que esa persona estaba demente, porque eso no era lo que los escritores sagrados tenían en mente cuando ellos escribieron esas palabras. Y esa es la razón por la que nosotros no encontramos respuestas en la Biblia, ya sea afirmativas o negativas. Por eso que no encontramos muchos temas con los que nosotros nos estamos enfrentando, con los que nos enfrentamos en el día de hoy, no los encontramos en la Biblia. Y precisamente la donación de órganos es uno de esos temas. O sea, usted no encuentra en la Biblia en ninguna parte. Usted puede leer la Biblia completa, desde Génesis hasta los mapas, y usted se va a dar cuenta ahí que usted no va a encontrar el tema de la donación de órganos. ¿Y por qué? Bueno, porque eso no era un problema para ellos, eso no era algo que todavía se usaba en la época en que ellos escribieron la Biblia, y por eso usted no va a encontrar temas, ese tipo de temas. Ahora bien, habiendo establecido eso no significa que la Biblia no nos dé principios para nosotros tomar esos principios y nosotros ventilar cualquier tipo de tema en el que esté involucrado la ética, en el que esté involucrado la moral, en el que esté involucrado nuestra conducta, nuestra vida en sentido general. O sea, cualquier tema que involucre el aspecto espiritual, ético, moral, obviamente que la Biblia da respuesta y allí nosotros podemos buscar principios. Y eso es lo que yo quiero hacer en este segmento. Tomar algunos principios, ver algunos principios en la Biblia a la luz de los cuales nosotros podemos responder esta pregunta. Que de paso debo decir, no deja de ser una pregunta difícil. ¿Pueden los cristianos donar sus órganos, ya sea cuando están vivos o después de morir? Bueno, la respuesta es que yo entiendo que sí, que yo entiendo que los cristianos pueden hacer eso. Ahora, hay que tomar en consideración algunos principios, y el primer principio que debe regular esa respuesta es el principio del amor. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 34, unos líderes religiosos se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron acerca de cuál era el principal mandamiento. Dice Mateo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo dijo que de esos dos mandamientos dependía toda la ley y los profetas. Todo cuanto el Antiguo Testamento decía podía resumirse en esos dos mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando nosotros decidimos donar un órgano, ya sea en vida o ya sea después de la muerte,
con el propósito de nosotros ayudar, extender la vida de nuestro prójimo. Eso es un acto de amor. Eso es un acto de amor. Un acto de amor hacia nuestro prójimo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nos estamos desprendiendo de algo que nosotros tenemos para ayudar a alguien que depende por entero de eso. Por ejemplo, cuando alguien me dice que si yo puedo donar sangre para salvar la vida de alguien que la necesita y que depende por entero de esa sangre, y yo decido donar mi sangre, entonces yo estoy contribuyendo a salvar la vida y extender la vida de esa persona. Y así nosotros podemos hablar de otros órganos que nosotros podemos donar sin que eso obviamente ponga en riesgo nuestra vida, es decir, sin que eso nos quite la vida. Por ejemplo, hay personas que donan un riñón porque ellos pueden vivir perfectamente, o sea, ellos pueden vivir perfectamente con un solo riñón. De hecho, hay personas que nacen con un solo riñón y viven su vida normal y no tienen problemas. Entonces hay personas que deciden donar un riñón para salvar la vida de alguien, para prolongar su vida, y eso es un acto de amor. Otro principio que debemos tomar en consideración es que no se debe inducir la muerte a una persona con el propósito de tomar sus órganos para dárselo a otra persona. Fíjense lo que estamos diciendo, o sea, estamos de acuerdo porque es un acto de amor hacia el prójimo el donar un órgano, ya sea en vida o ya sea después de la muerte, pero eso tiene que ser regulado también por este principio. O sea, no se debe inducir la muerte a una persona con el objetivo de tomar sus órganos y dárselo a otra persona. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice: no matarás. De manera entonces que no debemos nosotros provocarle la muerte a alguien, ya sea desconectándolo de aparatos a los que está conectado esa persona, provocarle la muerte para entonces tomar sus órganos y dárselo a otra persona. O llevar al quirófano a una persona que está completamente saludable, quitarle los órganos, algunos órganos de su cuerpo que le van a provocar la muerte, para entonces dárselo a otra persona. Porque repito, la Biblia dice, aunque ciertamente nos manda a amar al prójimo, pero la Biblia dice, no matarás. Así que tenemos que tomar en cuenta también ese principio. Otro principio que debemos tomar en consideración es que la donación de órganos o de un órgano no debe realizarse con el propósito, con propósitos económicos. Es decir, hay personas, por ejemplo, que donan los órganos, pero más que donarlo, esas personas venden los órganos. Y de hecho, la donación de órganos se ha convertido en una gran industria donde hay personas que venden sus órganos y donde hay personas que compran órganos. Entonces tenemos que también tomar ese principio. Recuerde que si una persona decide donar sus órganos o un órgano para salvar la vida de alguien, para prolongar la vida de alguien, lo está haciendo como un acto de amor. Y si lo hace como un acto de amor, debemos entender que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el amor no busca lo suyo. Literalmente dice, el amor no busca lo suyo propio. Así que si usted le da algo a alguien a cambio de una remuneración económica que esa persona le dé, entonces ya deja de ser un acto de amor. Y repito, esto se ha convertido en una industria. De hecho, hay personas delincuentes que andan secuestrando personas para sacarle, matarlos, asesinarlos y quitarle los órganos para venderlos. De manera entonces que debemos tomar eso también en consideración. Y finalmente, el último principio es que la donación de órganos debe ser una decisión personal y voluntaria. Debe ser una decisión personal y voluntaria. Y digo esto porque tanto en vida como también después de la muerte hay personas que deciden por el otro. Entonces aquí no se debe decidir, porque si es un acto de amor, el acto de amor tiene que ser
voluntario. Tiene que ser personal y tiene que ser voluntario. Si es algo que es obligatorio, entonces deja de ser un acto de amor. Si es algo a lo que te obligan, entonces deja de ser un acto de amor. Si es una decisión que otro toma por ti, entonces deja de ser también un acto de amor. Mire lo que dice la Biblia, lo que dijo Cristo en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Cristo dio su vida por las ovejas, pero fue una decisión personal y fue una decisión voluntaria. A Cristo nadie lo obligó a tomar esa decisión. Él voluntariamente tomó esa decisión y por eso es el acto más grande de amor que nosotros podemos encontrar. Dice en el versículo 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que tiene que ser un acto voluntario. No es, si la persona, por ejemplo, en vida decide, bueno, después que yo me muera, yo quiero que mis órganos, por ejemplo, lo donen para salvar la vida de alguien, entonces ya es una decisión voluntaria, es una decisión personal. Lo mismo que también en vida. En vida la persona toma esa decisión y dice, no, yo quiero salvar la vida de alguien que está en dificultad, le falta, los riñones se le dañaron, ya los riñones no le funcionan y yo quiero donar un riñón, por poner un ejemplo. Entonces, sí, igual por ejemplo que si yo quiero donar sangre para ayudar a alguien, es una decisión voluntaria. Así que estos 4 principios nos ayudan a nosotros para poder responder positivamente esa pregunta. Espero que le haya servido la respuesta que dimos en el segmento. Esperamos que nos sigan, que sigan el segmento en nuestra página y también que no dejen de hacer sus preguntas y hacer sus comentarios para nosotros, con la ayuda del Señor, responderlas. Hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Que Dios les bendiga.